Buenos días a todos, espero estén teniendo una buena mañana. Somos el Team Alpha y en esta ocasión hablaremos sobre la porcelana. Comenzaremos hablando con un poco de historia y sobre lo que es en el siguiente video. La porcelana es un tipo de cerámica preciosa conocida en todo el mundo por su durabilidad, versatilidad y atractivo visual. Muchos de los utensilios que usamos en nuestra casa son hechos de porcelana, como estos que podemos ver aquí: teteras, tazas, vasos y algunos elementos decorativos. Está hecho de una amplia selección de materiales, donde los que más destacan son la arcilla, el cuarzo, la caolina y el feldespato. La porcelana se obtiene después de varios procesos que van de temperaturas entre 1200 grados centígrados a 1400 grados centígrados. Procesos como el calibrado, el tornado automático, el prensado isostático, el colaje por inyección o el colaje en moldes de yeso. Este material es duro, resistente a choques térmicos y químicos. Es por eso que se usa en muchos laboratorios químicos o físicos para instrumentos como mecheros o muchos otros. Es considerada la cerámica superior gracias a su dureza y su delicadeza. La porcelana se descubrió en China durante la dinastía Han Oriental en el año 206 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. En esa época se le denominaba con el nombre de Yao, no se le conocía como porcelana. Fue un viajero árabe llamado Suleimán quien le dio la primera denominación de porcelana. Los elementos hechos a base de arcilla eran muy cotizados en aquella época y tenían un valor considerable, lo que hacía pensar a las personas que era una manera fácil de enriquecerse. No fue sino hasta la Edad Media que Europa conoció de la porcelana, y fue gracias a Marco Polo, quien distribuía a través de la Compañía de Indias portuguesas, francesas e inglesas. Hasta entonces no se fabricaba la porcelana en Europa, sino hasta el año 1709 a través del químico y alquimista alemán Johann Friedrich Böttcher, quien fue el primero en descubrir la fórmula china, que era la que se consideraba auténtica en aquel entonces. Aunque hoy en día a los objetos de porcelana se les vea como algo común debido a la gran cantidad que se produce actualmente, cabe destacar que antes era un material muy codiciado y bastante valorado. Sus precios eran altos y no cualquier persona podía adquirirlo. Hoy en día en todos los hogares se tiene, pero ya sin mayor importancia, aunque todavía existen algunos coleccionistas de objetos únicos de porcelana por los cuales llegan a pagar fortunas. Los dejo con mi compañero. Hola, soy Alexa Lanza. Les compartiré los tipos de porcelana. Hay tres clases amplias de porcelana basadas en el tipo de pasta utilizada para su fabricación. Dentro de estos tipos tenemos pasta dura, pasta blanda y pasta ósea. Pasta dura. La porcelana de pasta dura es la cerámica de porcelana original y se originó en China. La porcelana de exportación china era un producto altamente valorado, y esto debido a su fuerza, durabilidad y su atractivo visual. También tenemos lo que es la pasta blanda. Originaria de Francia, se produjo porcelana de pasta blanda en un intento por imitar la porcelana de exportación china. Mientras que la pasta blanda es mecánicamente más débil que la pasta dura. La pasta blanda no requiere las temperaturas elevadas en el horno. También tenemos lo que es pasta ósea, que es producida originalmente en Gran Bretaña. A partir del siglo XVIII, la porcelana ósea
tiene más del 30% de fosfato de huesos de animales y fosfato de calcio de otras fuentes. Gran parte del uso de esta porcelana ósea está en vajillas de alta gama y materiales decorativos. Dentro de la composición de la porcelana, se puede decir que la porcelana está formada por la justa composición de los siguientes componentes. Kaolín, que es una arcilla primaria procedente de la composición de rocas. La función del kaolín es la de dar a la porcelana su color blanco y es la que mantiene la estabilidad y rigidez a altas temperaturas. También tenemos lo que es el feldespato, que constituye el 60% de las rocas ígneas. Cuando se mezclan arcilla con cuarzo y se ablanda y forma un líquido viscoso, mientras que la arcilla y el cuarzo siguen en su estado sólido, por decirlo así. También tenemos lo que es el cuarzo, que es un mineral compacto, duro y rígido. Su punto de fusión es muy alto por la fuerza de sus enlaces. La función del cuarzo en la porcelana es la de evitar que las piezas se contraigan. Existen diferentes subtipos en lo que es la porcelana, algunos de los cuales se incluyen porcelana de alumina, porcelana vitro y porcelana feldespato. La porcelana de alumina tiene un método de producción similar al de la porcelana feldespato. La principal diferencia entre estas dos es que se mezcla con aluminio, que se piensa para mejorar su durabilidad. Sin embargo, con ese aumento en la durabilidad viene una disminución en lo que es la translucidez de este subtipo de porcelana. También está la otra división, que es la porcelana vitro. Su origen remonta a América. Tiene un tono más cálido que la porcelana feldespato. Es muy duradero y tiene un poco de transparencia. El último subtipo en que se divide lo que es la porcelana es la porcelana de Feldspar. La porcelana de Feldspar se ha producido desde la década de 1700, cuando los europeos intentaron imitar la porcelana china, además de ser increíblemente duradero. La porcelana Feldspar es continua con la porcelana de pasta suave. Entonces, ¿cómo se fabrica o cuál es el proceso de fabricación de la porcelana? Pues principalmente después de haber seleccionado las materias primas requeridas para la elaboración de la porcelana y sacar las cantidades requeridas por peso, se hacen para someterse a una serie de pasos preparatorios para luego empezar. Son aplastados y luego purificados. Después de eso se mezclan antes de ser sometidos a varios procesos de formación. El proceso de formación podría ser cualquiera de prensado, fundición, ¿Cómo es el proceso de fabricación de la porcelana? Bueno, este es un proceso meramente industrial. Esto es un proceso industrial y también existe un proceso que es más artesanal, eso de las manos, y algún otro tipo de utensilio. Primero se escoge la materia prima. Esto depende del tipo de material que queramos hacer o para el fin que lo queramos utilizar. Primero se comienza moliendo cada uno de la materia prima que hayamos escogido y se le va agregando algún tipo de líquido para que todo esto se vaya uniendo
y se cree la pasta. Una vez creada la pasta, se pasa al proceso de prensado y allí es donde se le da forma. Se le da la forma que requiera o el tipo de forma que se desea utilizar. Como vemos aquí, se formó un trono, un servicio, un sanitario, como le queramos llamar. Luego de esto, ya una vez que tiene la forma, pasa al proceso de secado, que se hace en un tipo de horno, como lo estamos viendo aquí en pantalla, este tipo de horno, y ahí se ingresa y se comienza a secar. Una vez que se secó, la porcelana, como vemos aquí por sí sola, no es tan brillante. Uno dice porcelana y se imagina algo brilloso, por lo general de color blanco, aunque tiene otros colores, pero uno es lo que se imagina, pero no. La porcelana, como lo ven, queda así. Esto se lija bien para que quede una superficie lisa, pero se le agrega un esmalte, que por lo general es un esmalte de vidrio, que eso se le aplica mediante pistolas y como que fuese pintura spray. Entonces se la va aplicando y luego que se la aplica, llega a otro proceso de cocción donde se vuelve a calentar para tener el producto final y ya ahí todo brilloso y todo elegante, blanco, del color que se desee, como nos imaginamos siempre. Algunos de los usos de la porcelana. La porcelana se usa en múltiples, es multifacética, podríamos decirlo así, como vemos en el arte y la decoración. Esto se realizó mediante un proceso artesanal. Vino un escultor, o podemos decirlo, al llamarlo un artista, y creó esta obra de arte, como lo ven, una mujer, algo impresionante cómo pudieron hacer esto. Pero sí, es uno de los fines y de los principales en antigua China. Lo primero que hacían era el arte. También están en los materiales de construcción. Sí, podemos usarlo en las paredes, pisos, para lavamanos, para el trono, que está otro. Y sí, se utiliza porcelana, pero algunos podrían decir, sí, está en la cerámica, se utiliza la cerámica, es más barato y todo eso. Pero para gente que tiene las capacidades y los gustos, para los gustos de los colores, existen inodoros de porcelana y todo tipo de material de construcción de porcelana que, por supuesto, es súper bonito, súper bello para decorar cualquier tipo de lugar. Otro de los usos principales de la porcelana es en el campo de la electricidad. No sé, algunos cuando van por la carretera y miran los cables, los tendidos eléctricos, y existen este tipo de aisladores, se llaman aisladores y son hechos de porcelana. ¿Por qué? Porque son muy resistentes a altas temperaturas, cables, la lluvia, cualquier otro tipo de frío, el calor no los afecta, y por eso son muy usados en la campo eléctrico. Otro de los usos es en el laboratorio. Algunos tuvieron la posibilidad, no sé, este tiempo de pandemia que hemos tenido, algunos ni siquiera hemos visitado el laboratorio de química cuando llevamos la clase. Yo soy uno, no lo llevé, pero sí he tenido la oportunidad de entrar a otros laboratorios y conocer algunos tipos de utensilios que se utilizan, y que en realidad la porcelana es súper importante para usarla porque es un material duro, un material súper resistente. Aquí podemos ver que está un mortero y un pistilo, también está aquí un crisol y muchos otros tipos de utensilios que son usados. Más adelante veremos las ventajas que tiene la porcelana y por lo que son usados en los laboratorios. También está en la parte de la medicina, aquí más específicamente en la odontología. Para algunos que no se cuidan los dientes, no sé, esta podría ser una buena o mala noticia. Se utiliza para la prótesis de dientes. Aquí, como ver, se usa un tornillo y luego está el diente. Sí, podría decir la porcelana para el diente. No es cualquier tipo de porcelana que se usa, algo súper resistente, porque al final es un diente funcional que usted va a poder masticar, va a poder ser sometido a líquidos calientes, líquidos fríos, y no va a pasar nada. Es un proceso y esto es algo muy costoso de hacer porque estéticamente se ve bien y la belleza cuesta,
como dicen, que un implante de estos de porcelana ronda los $2,000 a $3,000, dependiendo del problema que tenga y qué tan grande sea. Otro de los usos es el uso doméstico, como lo podemos ver en esta taza, que algunos podrían decir que no es de porcelana, pero sí, me la mandó mi tía Isabel desde el palacio allá en Inglaterra. Y sirve para muchas cosas, para tirarse el sopón ahí los domingos, para tirarse cereales por la mañana, y podemos utilizar muchos vasos, platos, tacitas y lo que sea que podemos utilizar domésticamente con la porcelana. Ahora bueno, como vimos, no hay que hacer exposiciones ni videos con las tazas de mamá o suceden cosas. Y hay que hacer una de las desventajas de la porcelana, que es un material súper frágil. Te deja caer y se quiebra con nada, le pegas un golpe muy fuerte y se va a quebrar. Aunque en sí el material es duro, se puede utilizar, pero se tiene que usar con mucho cuidado. Otro de las desventajas es que es súper costoso. Es costoso encontrar la materia para hacer porcelana y por lo tanto los objetos son muy costosos. El material es muy liso, como vieron, cae fácilmente de las manos, fácilmente se puede soltar, y por eso es que por lo general se usa en el laboratorio como recipiente. Se usa como recipiente o para moler algunas tabletas. Algunos de los equipos llegan a tener mucho peso, algunas. Hasta las esculturas de porcelana pueden ser muy pesadas. Como ven, como vimos anteriormente, los retretes, eso es algo muy pesado, ¿verdad? Es un material que puede llegar a pesar demasiado. Pero también tiene sus ventajas, como que es un material no corrosivo. Por eso se utiliza bastante, como lo vimos en los tendidos eléctricos, porque es un material que la lluvia no lo va a afectar, entonces es un material que puede durar. Por eso se usa bastante en el laboratorio, porque los químicos todavía no lo afectan. Hay muchos químicos que no reaccionan con él, entonces es muy fácil de limpieza. Se puede limpiar muy fácil. Movemos la taza, se limpia con agua, con cualquier otro líquido, jamón le podemos poner lo que sea y no le pasa nada. Resistencia térmica. Por eso también usado en el laboratorio, porque es algo que se puede calentar, pueden usarse para calentarse, meterle líquidos muy calientes y no pasa nada. No combustible, por lo mismo, por eso es más usado en laboratorio, usado para en los tendidos eléctricos, porque no es un material que sea combustible. Resistencia mecánica y química a los ácidos. Las ventajas más se tienen para el uso en laboratorio, por eso lo usan bastante para moler algunos tipos de químicos y no absorben ninguna sustancia, que eso es más, habla del uso doméstico que podemos tomar, beber en nuestros recipientes. La porcelana se usa para hacer loza, objetos para la cocina, piezas para el cuarto de baño y obras de arte. Su resistencia a la electricidad la convierte en un excelente material aislante. También se usa en odontología para hacer dientes postizos. La porcelana a veces se conoce como China por el país que la inventó hace más de 1200 años. Esta empresa fabrica 40 objetos de porcelana diferentes. Todo comienza con un boceto de la pieza, en este caso una tetera. Se crea un molde maestro de la pieza, un negativo hecho de escayola. Los artesanos lo usan para hacer el molde de producción. La porcelana nace en forma de polvo, con una mezcla de 3 minerales: cuarzo, caolín y feldespato. Este polvo se mezcla con agua para hacer una pasta húmeda. Se llena el molde con la pasta.
En 10 minutos más o menos, la escayola, como es porosa, absorbe el agua, dejando una corteza de pasta endurecida. El resto se vacía. Tras otros 30 minutos, la corteza se ha endurecido más y puede retirarse del molde para echar un primer vistazo a la tetera. Se elimina la corteza sobrante de otro molde, el del pitón, y se deja durante unos 10 minutos hasta que el pitón está lo bastante duro para manejarlo, pero lo bastante blando para esculpirlo. Con una cuchilla se abre el extremo del pitón. Se alisan los bordes usando un poco de agua y una esponja, y se da forma curva al canto. A continuación de un tercer molde se extrae el asa. Después se hacen 12 orificios en el lado de la tetera donde va el pitón para filtrar las hojas de té al servirlo. Con un cepillo se aplica un poco de pasta para unir el pitón y el asa. Este modelo tiene una cuña en el cuello para ayudar a alinear el asa correctamente. Otros diseños tienen pequeñas muescas. Con un pincel se aplica más pasta para asegurarse de que las piezas se unen. Después se limpia con una esponja la superficie circundante para alisar las gotas. La pieza se seca durante 2 días más y después se tallan las líneas en el mango y bajo el pitón y se lija el borde. Algunas piezas se fabrican con un sistema de moldes de presión que se hacen con resina y con unas pequeñas bolas de poliéster que crean poros que absorben el agua dentro de la pasta. Una vez que la prensa hidráulica cierra el molde, la máquina inyecta pasta en la cavidad. 12 minutos después, un artesano usa una placa de succión para retirar lo que se convertirá en una bandeja. Coloca la pieza sobre un bloque de escayola. La escayola es porosa y permite que la parte inferior se seque sin dejar marcas. Las piezas se cuecen en un horno gigante que se va calentando gradualmente. Tarda 8 horas en alcanzar unos abrasadores 1000 grados. Y 12 horas más en enfriarse. El fuego endurece la porcelana, que de ese modo absorbe mejor una capa de esmalte. Se limpia el polvo con un cepillo y la artesana sumerge cada pieza en esmalte, un recubrimiento protector. La porcelana lo absorbe de inmediato, y este vidriado se convierte en un acabado brillante cuando las piezas pasan de nuevo por el fuego. Cada pieza se sujeta de una forma específica para que no queden marcas de gotas. En el segundo paso por el fuego se controla cuidadosamente el aire del horno para producir una porcelana de un blanco puro. Reduciendo el nivel de oxígeno, se eliminan los colores no deseados. Esta vez la temperatura es incluso más alta, 1400 grados. Las piezas menguan aproximadamente un 15%. Tras el control de calidad, se añade el logotipo de la empresa. La calcomanía se funde con la pieza cuando la bandeja vuelve a entrar en el horno durante otras 12 horas a 850 grados. Al final, la porcelana es lo bastante traslúcida como para que la luz brille a través de ella. Otras piezas tienen diseños más decorados, buscando que la cena sea toda una experiencia. Eso es todo, amigos.